Si la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, es evidente que nos queda todavía bastante para que podamos decir que Europa es una democracia. No sabemos casi nadie cuántas cosas se deciden en Europa. Nos jugamos bastante de las ayudas y subvenciones que recibimos en el país. Nuestra obligación como ciudadanos es participar para luego poder exigir. Aquí hay solo dos opciones en el Parlamento Europeo, en un Parlamento de 28 países y 760 diputados. O sea, ahí es o gobierna la derecha o gobierna la socialdemocracia. Es muy curioso ver cómo tanto el PSOE como el PP, cada vez que les dices que es una vergüenza lo de los consejos de administración y las puertas giratorias que los comunican con los consejos de gobierno, te llaman populista. Ojalá hubiera más gente que se preocupara por el pueblo. La democracia europea está en obras y 400 millones de europeos somos los albañiles que con nuestro voto construiremos el próximo Parlamento Europeo hasta 2019. De los 751 europarlamentarios, los españoles elegiremos 54 el próximo 25 de mayo. El Parlamento es el único organismo de la Unión Europea elegido directamente y ahora con más poderes que nunca. De hecho, hay 80 áreas de política europea que precisan su aprobación. Normas sobre medio ambiente, cuotas pesqueras, medidas de seguridad de los aeropuertos, política agraria. La verdad es que no sabemos casi nadie cuántas cosas se deciden en Europa. Nos jugamos bastante de las ayudas y subvenciones que recibimos en el país. Deciden la pesca, deciden las subvenciones, deciden muchas cosas. Otra novedad instaurada con el Tratado de Lisboa es que los partidos políticos en liza tendrán que designar a su candidato a presidir la Comisión Europea y este debe recibir el visto bueno de la mayoría del Parlamento, creándose así una especie de vínculo directo entre el ciudadano y la institución. Pero aunque ahora es más poderoso, todavía no puede presentar proyectos de ley por iniciativa propia. Sigue recibiendo presiones de los lobbies y está demasiado vinculado al Consejo Europeo. En España, 39 partidos concurren a las elecciones. Muchos son de nueva formación y ponen en el ojo público a una reciente hornada de líderes que, junto a los tradicionales, aspiran a conseguir un escaño en el Parlamento. De hacerlo, luego tendrán que adscribirse, según su ideología, a alguno de los 13 grandes partidos europeos. Es muy importante que si lo que se maneja, el dinero y todo viene de Europa, pues decidamos quiénes son las personas que nos tienen que representar ahí. Para que por lo menos el ideario que tú tengas haga un poquito de fuerza, ¿no? Creo que nuestra obligación como ciudadanos es participar para luego poder exigir. El mayor desafío al que se enfrenta esta cita europea es gestionar el desencanto que se extiende por la Unión. Las crisis y las imposiciones de la Troika han puesto en el punto de mira a la política europea. El dictado de recortes sin control democrático, que en España tuvo su máximo exponente con la modificación de la Constitución española para dar prioridad a la deuda, han hecho que muchos pongan en cuestión la legitimidad de las instituciones comunitarias. El otro gran desafío es enfrentarse a la entrada en el Parlamento de grupos euroescépticos, eurofóbicos y de extrema derecha que nutren sus idearios con este desencanto. Por eso el voto es importante. Es la única manera de asegurar que haya más democracia en Europa. En las anteriores elecciones europeas solo participó el 43% de la ciudadanía de Europa. ¿Hay falta de confianza o no se siente la gente representada con Europa? Bueno, realmente si miramos las encuestas, lo que existe en este momento yo creo que en toda Europa es algo que podríamos llamar politicofobia, ¿no? Porque algo esté más lejos parece que es más impopular, pero es que la política municipal, que en teoría está más cerca, está igual de desacreditada. Yo creo que la política en general, en cualquier nivel, está desacreditada. ¿Sería bueno dotar de mayor democracia a Europa para que el ciudadano se sienta más cerca de Europa? Donde tiene que estar la democracia es en el Parlamento como capacidad de controlar al gobierno y en el gobierno europeo, sea este la Comisión Europea o el Consejo Europeo, que es a quien se tiene que elegir. Ahora se les elige, digamos, indirectamente, porque tú votas a tu gobierno que a su vez elige un comisario, ¿no? Y esto genera problemas evidentes, pero son esas las instituciones las que tendrían que ser democráticas y que pudieran rendir cuentas ante la ciudadanía. ¿No llamaría democracia a Europa? Si la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo,
es evidente que nos queda todavía bastante para que podamos decir que Europa es una democracia, ¿no? Con la crisis parece que están aumentando los euroescépticos. ¿Se están haciendo cosas mal desde Europa? Sí, es evidente que se están haciendo cosas mal, no hace falta, es decir, la ciudadanía es muy lista y sabe perfectamente que en Europa no se crece, que hay un problema de empleo enorme, que las políticas anticrisis no han reducido la deuda, sino que la han aumentado, y tampoco se ha controlado el déficit público. Es decir, que cómo no va a crecer el euroescepticismo si Europa no funciona y además es opaca y no toma las decisiones de una forma clara, es lógico, ¿no? ¿Falta transparencia en la Unión Europea? Falta transparencia, o ha faltado transparencia en la gestión de esta crisis, es decir, no sabemos quién hizo el rescate a Chipre, la Troika es un organismo raro, que el Banco Central Europeo mande cartas a los gobiernos diciéndole que tienen que liberalizar el sector público era una cosa anómala. Entonces, esta crisis ha hecho mucho daño desde el punto de vista de que esas medidas de emergencia, que probablemente eran necesarias y no había otra manera de tomarlas, pero luego hay que, digamos, reabsorberlas y darles transparencia. La Troika, desde ese punto de vista, ha sido un desastre desde el punto de vista, no ya, como decía, de la eficacia, sino de la legitimidad, ¿no? ¿Sería favorable a que el Parlamento Europeo tuviera más responsabilidades? Tenemos que conseguir que si nuestros gobiernos y nuestros parlamentos se han vaciado y nuestras democracias se han vaciado en parte de contenido y nuestros gobiernos son en parte zombies, ¿no? Son como muertos vivientes que parece que están vivos pero no lo están en términos de capacidad, esa capacidad la tenemos que recuperar en otro sitio donde realmente se toman las decisiones, es en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea donde tenemos que reconstruir la democracia y reconstruir el gobierno de Europa, porque si no, gobernarán esta amalgama confusa de instituciones que hemos visto a lo largo de la crisis, la Troika, el Banco Central, los mercados, Berlín, y todo eso no es sostenible desde el punto de vista de la opinión pública y de la legitimidad democrática. A todos los países de la Unión Europea le interesa por igual que haya una mayor democracia, porque escuchamos a la señora Merkel y decía que el Parlamento Europeo ya tenía demasiadas funciones, que esto ya... Claro, porque todo el mundo quiere maximizar la autonomía que tiene en su país y solo entrega esa soberanía cuando es en circunstancias adversas o a cambio de un beneficio muy tangible, ¿no? Los españoles también, cuando les ha ido muy bien, han preferido hacer las cosas por su cuenta, ¿no? Si seguimos por este camino, se puede llegar a romper Europa. La única solución que veo sería que consiguieran milagrosamente hacer algo que no ha hecho hasta ahora, que es crecer y crear empleo, y que la gente entonces se olvidara de la Unión Europea, porque cuando algo funciona, pues no le prestas mucha atención. Pero si sigue sin crecer y sin generar empleo, es muy difícil que pueda sobrevivir en su forma actual, que es una especie de tierra de nadie, ¿no? Un poco amorfa. Las manifestaciones contra las políticas de austeridad se extienden por Europa. Los mensajes en contra de los hombres de negro y sus tijeras, dirigidas por la Troika, se oyen con fuerza sobre todo en los países del sur, donde sus imposiciones han sido más severas. ¡Anticapitalistas! El euroescepticismo es mayor que nunca. Según el Eurobarómetro, el 60% de los europeos desconfían de la Unión, una cifra que en España alcanza el 72%. Para muchos ciudadanos, la política de austeridad y el impacto social que ha provocado ha puesto en evidencia fallos del concepto europeo, fallos que a muchos les ha llevado a cuestionar la legitimidad de las instituciones y sus políticas. Por eso estas elecciones serán un veredicto sobre la gestión de la crisis a nivel europeo, la oportunidad de que partidos euroescépticos e incluso eurófobos, fascistas y xenófobos se cuelen en el Parlamento. Partidos que no creen en Europa, que están en contra de las políticas aplicadas en asuntos clave como la economía o la inmigración, o que creen que fuera del euro y alejados de la soberanía comunitaria, la recuperación puede ser más rápida. ¡A privatizar todo! ¡A privatizar el agua! ¡A privatizar la educación! Según la última encuesta del Parlamento Europeo, esta amalgama de partidos obtendría 32 escaños de los 751 que componen la Eurocámara. Suponen el 4,26% del total, un peso que, aunque no es decisivo, hará más visibles sus mensajes contra la inmigración y contra el proceso de integración europeo.
Si el Partido Popular gana estas elecciones europeas teniendo en cuenta las medidas de austeridad que ha aplicado en los últimos años, ¿esto va a hacer que el PSOE haga una lectura interna de necesidad de cambio? Yo creo que en estas elecciones la única lectura que tenemos que hacer es la de precisamente de antes de votar, convencer a la gente que está deseando y que está reclamando, joder, un giro en la Unión Europea, un giro en las políticas del recorte, de la austeridad, que la única manera de provocar ese giro es votando en las urnas el 25 de mayo, si no, pues seguiremos teniendo esos 5 años de austeridad, pero no por incomparecencia, sino precisamente porque no hemos tenido ganas de provocar ese cambio. ¿Y si hay una gran participación y aún así el PP gana? La inmensa mayoría de la gente sabe que la situación está muy complicada, que están sufriendo esas políticas y por eso si la mayoría de la gente que está sufriendo hoy y que quiere un cambio va a votar, lo que estoy convencido es que no saldrá derecha, no saldrá Partido Popular, saldrá una fuerza de izquierdas. Tú eres uno de los candidatos más jóvenes que hay en las listas del PSOE. ¿Crees que los jóvenes españoles se identifican contigo? Espero yo que se identifiquen fundamentalmente con el Partido Socialista, porque al final no son tanto cuestiones de identificaciones individuales. Yo creo en los partidos como coros y además apuesto por un Partido Socialista que no caiga otra vez en los liderazgos tan absolutos, sino sobre todo que sea un coro de voces y de gentes. Queda trabajo, porque hace poco salió una encuesta este fin de semana en el que decía que si solamente votaran los jóvenes saldría la izquierda más a la izquierda, ¿no? Grupos como Izquierda Unida, por ejemplo. ¿Tiene que seguir trabajando el PSOE todavía? La confianza de la gente tarda mucho en ganársela y se pierde con mucha facilidad, pero eso es un trabajo de día a día, de grano a grano, y en el que nosotros estamos. La primera oportunidad y la primera prueba de fuego serán estas elecciones europeas. El PSOE lleva propuestas muy ambiciosas, pero si estas propuestas no se cumplen, ¿esto no va a generar un poco de desencanto o no aumentar el escepticismo hacia la política? ¿No es un riesgo? Es que para que se cumplan las propuestas necesitamos un partido socialista europeo fuerte y para eso necesitamos el voto de la gente. O sea, al final yo creo, la gente se ha dado cuenta que en la política económica, ¿sabes?, los márgenes nacionales son muy estrechos y que vienen marcados desde Europa, lo estamos viendo, no solo por las troicas, sino también por las distintas recomendaciones que te hacen mes a mes la Comisión Europea. Por lo tanto, para hacer creíbles o para poder llevar a cabo un programa muy ambicioso en lo económico, necesitamos tener la fuerza en Europa, si no será imposible. Conociendo cómo funcionan los mercados, ¿creen que van a escapar a su poder? ¿Que van a poder hacer lo que plantean? Es que es una actitud a los mercados. La política no puede ser rehén de los mercados. Pero lo es. Porque ha habido una mayoría política que se ha dejado ser rehén. Oye, estamos hablando continuamente de los hombres de negro. Oye, pues yo no sé si compartirán el color de las corbatas, pero Barroso, Merkel, ahora Juncker, toda esta gente que ha estado mandando en Europa y que no ha hecho frente a los mercados, oye, todos no sé si tienen en común el color de la corbata, ¿no? Lo que tienen en común es el carné azul del Partido Popular. En España, el gobierno que cambió la Constitución era socialista y era a favor de los mercados, de financiar la deuda, antes que los derechos de las personas. Sí, también es verdad que por eso tiene mucho que ver lo que viene de la Unión Europea, porque al final lo hemos visto con el Banco Central Europeo. Al final la decisión que había que tomar era reformar la Constitución o hacer una política de recorte brutal como la que ha hecho Rajoy inmediatamente después. Oye, no sirvió para nada y esa es mi conclusión. ¿Por qué? Porque, lo digo, a los mercados no se los calma con reformas constitucionales ni con palabras de vamos a salvar el euro. Tal. No, mira, a los mercados se les combate haciendo política, y política de donde se puede hacer, desde la Unión Europea. En España están aumentando los partidos nuevos que se plantean como alternativas. De momento no tienen fuerza. A ver qué pasa en un futuro. ¿Cree que esta necesidad de nuevos partidos nace de un cansancio del bipartidismo por parte de la sociedad? Lo único que hay que apostar es poner las cosas blanco sobre negro y decir que aquí hay solo dos opciones en el Parlamento Europeo, en un Parlamento de 28 países y 760 diputados. O sea, ahí es o gobierna la derecha o gobierna la socialdemocracia. Es decir, o gobierna Merkel o gobiernan los que no son Merkel. Y por lo tanto yo creo que ahí tenemos que ser pragmáticos y también ver lo que interesa. La decisión es fácil. O damos 5 años más de Merkel, de troicas, de austeridad, de hombre de negro, como lo quieras llamar, o damos de nuevo la oportunidad a la izquierda, a la socialdemocracia, para hacer
la Europa que hizo la izquierda, y la que hizo la Europa de la solidaridad, la Europa de la cohesión, la Europa de la convergencia, en definitiva. Por lo tanto, esa es la decisión que hay que tomar, y en todo eso pues comprenderá que un diputado de una formación minoritaria pues podrá allí pues ser algo exótico y será todo lo democrático que tú quieras, pero necesitamos una Europa fuerte, una Europa distinta a la de Merkel, y eso solo tiene un nombre, que es la socialdemocracia. En España hay 39 opciones políticas con sus respectivos programas electorales. El PP, con Miguel Arias Cañete a la cabeza, apoya la unión bancaria y fiscal y la creación de una política común en inmigración, un punto que comparte con los socialistas de Elena Valenciano, que pretenden frenar las políticas de austeridad con un pacto de progreso social y dotar al Parlamento de amplios poderes. UPyD propone directamente la desaparición del Consejo Europeo. Izquierda Unida, con Willy Meyer como cabeza de cartel, propone crear un banco público europeo, que se realice una auditoría de la deuda y que se derogue la modificación de la Constitución española demandada por la Troika. Pero para esta cita europea con las urnas también han nacido nuevos partidos que tratan de canalizar el descontento de la ciudadanía con los partidos tradicionales. Partido X, con Hervé Falciani a la cabeza, el informático que destapó casos de evasión fiscal en Suiza, el Movimiento Red del juez Elpidio Silva, y el conservador Vox, dirigido por el expopular Alejo Vidal Quadras, Recortes Cero o Podemos, un partido que nace con el desafío de que los ciudadanos, unidos, hagan política. Podemos es un partido, una agrupación, un movimiento. ¿Qué es Podemos? Podemos es una iniciativa para el protagonismo político de la gente. Nos hemos tenido que registrar como partido por imperativo legal, pero Podemos es una manera de decir a la gente: o hacemos política, o si dejamos que nos la hagan otros, nos van a robar los derechos, la democracia y, si me apuras, la cartera. ¿Cuáles son las principales propuestas que va a llevar Podemos a Europa? Pues lo principal, recuperación de la soberanía. No puede ser que la política monetaria y las principales decisiones sobre política económica que afectan a la vida de la gente no estén en manos de los ciudadanos y se tomen en instituciones que no ha votado nadie. Lucha contra la corrupción, entendiendo la corrupción como esos mecanismos que permiten que gobierne quien no se presenta a las elecciones. Democracia, soberanía, derechos humanos. ¿Por qué crees que no hay un control democrático ni un control de la ciudadanía sobre estas instituciones europeas? Dice Perry Anderson en un libro que se llama Nuevo Viejo Mundo que esta institucionalidad europea es la que le hubiera gustado a un ultraliberal como Hayek, es decir, la menos democrática posible, una institucionalidad europea puesta al servicio de los poderes financieros y no de los ciudadanos. Se trataría de construir una Europa al servicio de la gente y no al servicio de los bancos. Vosotros, en vuestro programa, por ejemplo, lleváis la dación en pago retroactiva o la eliminación de los paraísos fiscales. Conociendo Europa, ¿no creéis que os vais a encontrar con un muro? Es posible, pero nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos y no hay muro que no caiga cuando no queda más remedio que defender la dignidad de la gente. Si no sois capaces de llevar vuestras propuestas a cabo, ¿cómo se lo explicáis a vuestros electores? La democracia se tiene que practicar todos los días y cuando eso se consigue no hay muro, insisto, que no caiga. En el planteamiento que ofrecéis en las elecciones europeas tenéis muchos puntos en común con partidos como Izquierda Unida o Equo. ¿Por qué no os habéis juntado y habéis ido por lo menos a Europa juntos? Nosotros queríamos apostar por el protagonismo de la gente, porque pensamos que la gente está harta de los partidos y quiere instrumentos políticos que sean suyos. Por eso la candidatura de Podemos no es la candidatura de un partido, porque cualquiera ha podido presentarse y cualquiera ha podido votar. Nos decían: estáis locos, con ese mecanismo puede salir de candidato el Pato Donald. Y uno dice cuando ve a los candidatos de los demás partidos, pues no sé qué hubiera sido preferible, si el candidato o Arias Cañete o Elena Valenciano. ¿Cañete o Valenciano para ti tienen el nivel del Pato Donald? Bueno, creo que es bastante decepcionante. En el caso de Cañete, pues creo que debería aplicarse una cosa que no entendió con los yogures. Los yogures tienen fecha de caducidad y ahí me gustaría que los políticos que llevan 40 años sin bajarse de un coche oficial tuvieran también fecha de caducidad. Eso el señor Cañete no lo ha entendido. La señora Elena Valenciano, que también lleva muchos años dedicándose a la política, dijo algo que a mí me ofendió, que dejó 2 carreras universitarias que empezó porque se aburría. Estamos en un país en el que hay estudiantes que tienen que dejar carreras universitarias porque no pueden pagar la tasa de matrícula. A mí eso me ofendió mucho.
Podemos critica el sistema, el funcionamiento de nuestro sistema democrático, pero aún así va a participar en unas elecciones. Esto no es legitimar al sistema. Es que todos estamos dentro. Cualquier persona que se levanta por la mañana pues tiene que tomar el transporte público, aunque su precio sea injusto, tiene que trabajar en condiciones laborales que seguramente son injustas, tiene que asumir la aplicación de leyes que no le gustan y no hay una fuera de eso. Nosotros queremos que la democracia se imponga y vemos muchísimos límites y muchísimos ataques a la democracia en el mundo en el que vivimos y con la fuerza que tenemos nos movemos en los márgenes de lo posible. Ojalá las cosas fueran diferentes, pero quien quiera dejarnos fuera se equivoca. Vamos a dar la pelea en todos los ámbitos, en la calle, en la movilización, pero también en las instituciones. La sociedad tiene dentro de sí un potencial de cambio, de cambiar el sistema, de romper con él y generar uno nuevo, pero solamente es potencial, no es una realidad. Esto se va a convertir en realidad. Va a depender de la gente y del empoderamiento de la gente. Con voluntad política y con fuerza, cualquier cosa es posible. ¿Quién les iba a decir a los vecinos de Gamonal que iban a poder derrotar al alcalde y al señor Méndez Pozo, al que llamaban el jefe? Y organizándose y empoderándose le consiguieron derrotar. Si la sociedad no se empodera, esto demuestra que a la sociedad le da igual todo al final. Yo creo que no, que a la sociedad no le da igual, que la gente está sufriendo muchísimo. El problema es que cuando la gente sufre lo tiene mucho más difícil para organizarse. Por eso es muy importante aprovechar cada resquicio, cada espacio para que la sociedad se empodere. A Podemos se le ha criticado la excesiva personificación sobre ti como candidato. Las críticas son justas y es verdad y responde a una debilidad y el que haya protagonismos mediáticos, al menos en una fase inicial, es algo muy importante y muy útil para que se abran espacios desde abajo también. Ojalá en el futuro no sea necesario que nadie tenga un protagonismo como el que yo tengo, que en lo personal te confieso que no se lo deseo a nadie. ¿Qué le parece la afirmación sin pastor no hay rebaño? No tiene nada que ver con nuestra cultura. Nosotros no tenemos ni pastores ni rebaños. Hacemos política para la gente tratando de ser lo suficientemente inteligentes para ganar en un terreno que no es el nuestro. A nosotros se nos ha criticado que hayamos utilizado mi cara en la papeleta electoral. No es algo que a mí me haga gracia, pero hay algunos que tienen muchísimo dinero, tienen amigos ricos que les van a dar maletines con billetes de 500 euros para llenar todas las ciudades de carteles y las farolas y van a tener las televisiones. Nosotros tenemos un tipo que sale en los medios de comunicación y al que la gente le conoce, pues vamos a utilizar lo que tenemos para dar esa sorpresa. ¿Comprende y entiende cuando se les acusa de populistas? Los que tienen miedo al pueblo siempre utilizan la palabra populista y es muy curioso ver cómo tanto el PSOE como el PP, cada vez que les dices que es una vergüenza lo de los consejos de administración y las puertas giratorias que los comunican con los consejos de gobierno, te llaman populista. Si dices que tiene que haber una reforma fiscal para que paguen los ricos, te llaman populista. Si dices que hay que proteger la sanidad y la educación pública, te llaman populistas. Mucho miedo al pueblo, a los que desde el discurso tecnocrático del pensamiento único nos llevan llevando al desastre desde hace mucho tiempo. Ojalá hubiera más gente que se preocupara por el pueblo.